En la tierra de nadie habitan preguntas, palabras, obras, sobras. Preguntas. Te doy la bienvenida nuevamente a tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie. Y en el día de hoy, que es un día bastante especial porque estamos ya en las últimas semanas del año y además que no publicaba un capítulo en solitario desde el último episodio y uno más antes de ese. El último episodio lo grabé junto a mi gran amigo Macaulay, un capítulo que estuvo bastante interesante. Y el capítulo anterior a ese era el donde exploramos el tema de las voces. Por si no conoces este podcast y esta es tal vez la primera vez que estás aquí escuchando esto, te doy la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Aníbal Nadie. Soy diseñador gráfico de profesión, pero en verdad me llamo diseñador a mí mismo en términos generales, ¿no? Profe de diseño también en una institución de aquí de la ciudad de Santiago de Chile, y también soy últimamente artista o podcaster, como le quieran llamar, que no sé qué es esto muy bien. Esto no es un programa educativo, tampoco es un programa cultural, es yo lo llamo más como una obra de arte donde expongo y a lo mejor genero alguna reflexión en torno a preguntas que me van ocurriendo día a día. Lo que vas a escuchar a continuación son mis divagues. Sí, soy yo divagando. De eso se trata este podcast. Y me parece interesante. De hecho, una cosa que he conversado con las personas cada vez que les presento mi proyecto de podcast, como que les suena a muchas personas como, sí, conozco un podcast de, no sé, de marketing, o yo conozco un podcast de neurociencia o uno de psicología. Y como que, claro, el formato que manejan las personas normalmente cuando les hablo de que tengo este proyecto, son formatos cortos que duran 20 minutos, 10 minutos algunos, donde te entregan, no sé, como las 5 claves del marketing, o las 3 maneras para vender mejor, o incluso frases como 5 tips para aliviar tu insomnio. Y es como, claro, yo entiendo que detrás de eso hay una lógica de querer hacer que tu mensaje llegue, de querer hacer que lo que sea que quieras hablar, que quieras decir, se haga escuchar. Y tal vez no, cuando tú mismo o tú misma generas ese tipo de contenido, tal vez no lo haces con ninguna mala intención. Pero aquí viene mi punto, ¿no? Yo cuando les hablo de Tierra de Nadie, les hablo de un podcast que dura 1 hora, a veces 1 hora 40. Eso es cuando son capítulos normalmente con invitados e invitadas, que son los capítulos de algunos con nadie. Entonces, quiero puntualizar eso. Mis episodios son largos, tienen una pausa, una duración, una cadencia un poco más lenta que el resto. Y es porque, no sé, yo soy un poco de la idea de que pienso mucho en lo que tú estás haciendo mientras escuchas esto. Asumo que estás haciendo algo probablemente que no requiere toda tu concentración. Asumo que puedes estar lavando loza. Asumo que puedes estar a lo mejor preparando tu espacio de trabajo para ponerte a pintar, a dibujar. A lo mejor estás creando las carpetas en el computador con las cuales vas a asignar las fotografías que tomaste. O a lo mejor simplemente estás sentada tomándote un cafecito, escuchando este proyecto, esta obra. Y yo pienso en ti, pienso en ¿qué estarán haciendo estas personas con esto, con esta información, con este material? Y trato de entregarles algo que sea entretenido y que sea lo suficientemente, llamémosle, que integre de alguna manera esta sensación que te quiero traer. Pero para traerte esa sensación tengo que prepararla, no puedo llegar y decirte desde ya las 5 claves para el marketing o las 5 claves para relajarte mejor. No quiero eso. Entonces, cuando hablo de mi podcast, tengo que hablar de un producto que es como súper barroco. Sí, dije barroco. Barroco porque habla con ciertas ideas, con ciertas nociones sobre retomar algunos pensamientos clásicos y a veces tomarlos con un poco más de liviandad. Pero más allá de eso, hay una cosa de saturar.
saturar. Sí, hay harto ruido, hay música sonando de fondo, hay harto tiempo que tienes que dedicarle y en todo ese tiempo te van a pasar cosas. Se te va a derramar el vaso de agua sobre las pinturas, ojalá que no se te caiga un plato o un vaso y no se rompa, pero tal vez se te puede resbalar uno y cuidado ahí. A lo mejor tal vez te diste cuenta que el nombre de la carpeta que le pusiste está mal escrito y ahora te desconcentraste porque volviste a cambiarle el nombre. Entonces, Tierra de Nadie es un lugar extraño. Es un lugar extraño donde me dedico a hablar, a divagar y sobre todo a hacer preguntas. Preguntas que espero, como siempre, te ayuden a pensar un poquito más allá. Así que el día de hoy hablamos sobre el minimalismo. ¿Por qué considero que es importante reflexionar y criticar sobre el minimalismo? ¿Qué nos ha aportado el minimalismo a nuestras vidas? Y tal vez qué expresiones artísticas derivan de este estilo o forma incluso de vida, como le llaman algunas personas. Así que antes de llegar de lleno al episodio, quiero dar las gracias como siempre a nuestros amigos de Palta Lovers. Ya sabes que siempre me mandan las paltitas más frescas para grabar este podcast, así que muchas gracias. Anda y no olvides de seguirles en Instagram y comprar, por supuesto, por su sitio web. Y aprovechando que ya vas a estar buscando algo para apoyarme, te invitaría a poner seguir, a activar la campanita en Spotify o en la plataforma que estés escuchando esto, y eso me ayudará muchísimo. Así que bien, no te quito más tiempo de esta introducción. El episodio de hoy se llama Minimalismo menos malo, episodio 31 de tu podcast creativo Tierra de Nadie, donde, como bien sabes, siempre te invito a pensar más allá de la función. Me acuerdo que hace un tiempo estaba conversando con un ingeniero de sonido. Sí, esas personas que normalmente están ahí moviendo cables y definiendo más o menos cómo es la estructura sonora de un evento. A veces los puedes encontrar en los auditorios, cuando se está dando una charla o se está proyectando alguna película. Normalmente vas a encontrar un ingeniero en sonido o algún técnico en sonido que te puede explicar y te puede hablar sobre las razones por las que tiene puesto cierto volumen o genera un paneo entre sonido de izquierda a derecha. Normalmente también vas a encontrar, por ejemplo, los conciertos. En los conciertos tiene que haber un técnico y me imagino que también un ingeniero o ingeniera en sonido. Debiese haber alguien, una persona que esté preocupada, atenta constantemente a cómo se están dando los dispositivos sonoros del evento. Y recuerdo que una vez estaba conversando con una de estas personas y me decía que lo más importante y lo más difícil también de su trabajo era que tenía que hacerlo perfecto porque tenía que ser invisible. Tenía que ser invisible, así lo ocupó como palabra, y yo dije, bueno, estamos hablando de audio, el audio ya es invisible. ¿Qué es lo que se tiene que hacer invisible de tu trabajo? Le pregunté, y me dijo, lo que pasa es que la gente no tiene que sentir que hay un error de sonido, no tiene que sentir que hay una pifia, no se tiene que dar cuenta que hay una guitarra sonando. Y yo por mientras pensaba, pero ¿cómo? O sea, tu trabajo se trata de que no exista, como de boicotear contra sí mismo, porque si me dice que sea invisible, eso es lo que entiendo yo. Y eso generó ruido en esta persona y me dijo, no, es que un trabajo bien hecho tiene que ser invisible, ojalá que la gente no se dé cuenta de que hay un ingeniero en sonido por detrás. Y ahí, claro, comprendí que se refería como si hay una película, que el contenido de la película sea lo importante y no el sonido. Pero al mismo tiempo, ¿no será que la experiencia de sonido también enriquece la experiencia visual? Y por supuesto que sí. Entonces la pregunta es, ¿contra qué estaba luchando este ingeniero? Y era contra la idea de el sonido que distrae, el sonido que genera un problema, o que genera una distracción, una variación en la obra. Pero ¿no será que ya todas las obras vienen derivadas de otra cosa? ¿No será que el solo hecho de... O sea, yo entiendo a lo que se refería este ingeniero, pero cuando vemos una película, por ejemplo, como El Señor de los Anillos, y la vemos en una pantalla,
no los estamos viendo en la mejor calidad que se grabó. O lo mismo con el cine de Christopher Nolan, que graba sus películas todavía con cinta, y además de eso ahora utilizando cámaras formato IMAX, y tú te das cuenta y dices, bueno, yo a lo mejor la voy a ver en mi pantalla de mi computador o en el celular mientras está acostado en la cama, y yo no lo hago, pero mucha gente lo hace. Entonces, como ¿cuál es el objetivo del trabajo del ingeniero de sonido ahí? ¿Por qué debería ser invisible? Y me llamó la atención que justo a la semana siguiente me pasó que estaba conversando con un amigo que es arquitecto, y él también me mencionó exactamente lo mismo. Me dijo, mi trabajo en arquitectura tiene que ser invisible. Cuando está bien hecho es invisible. La gente no se da cuenta de la arquitectura. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Y bueno, es porque, según él, la arquitectura tiene que ser un flujo de cosas en los cuales las personas habiten, transiten, descansen, trabajen, produzcan, se eduquen y no se den cuenta de que están habitando un espacio. Misma situación, dije, ¿qué pasa entonces con la belleza en ese espacio? O sea, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere ocultar? ¿Es el error o es la arquitectura en sí? Y él me dijo que claro, que era el error. Perfecto, entonces entiendo que la arquitectura no debería ser siempre invisible. Y me dijo que, claro, ahí me entendía más. Me llamó más todavía la atención cuando un chef también me dijo exactamente lo mismo. Me dijo que sus platos de comida sabía que estaban bien diseñados, que estaban bien cocinados cuando eran invisibles, cuando la gente no le decía nada. Y yo, por supuesto, dudando nuevamente, me pregunté, ¿pero y no te gusta que la gente te felicite de pronto por la pega que hiciste, como por el trabajo? ¿No te parece que tal vez es un poco triste cocinar y que pase completamente desapercibido tu trabajo? Y me mencionaba que no, que la cocina debía ser invisible. Y ahí yo, no sé, pues me pregunté ¿y qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el gesto? Me lo dijo un ingeniero en sonido, me lo dijo un arquitecto, me lo dijo un chef, y yo me pregunto, ¿y qué chucha? ¿Ahora todos quieren ser invisibles? ¿Ahora ya nadie quiere hacerse cargo? ¿Nadie quiere hacerse responsable de lo que pasa? ¿Será que como que ya nadie quiere firmar? Y parece que no, pareciera ser que no, que se nos está criando en la ausencia de un gesto, en la ausencia de una firma. Tratan de pensar un poco como yo. Soy una persona que vengo del graffiti. Inicialmente, desde el momento en el que yo me empiezo a considerar artista en mi vida, o por primera vez consideré una búsqueda un poco más seria por el arte, fue cuando estuve en el graffiti. Cuando conocía a cabros en la calle, en la Florida en esos tiempos y Puente Alto, y salía con mis latas a hacer tags en la calle, y conocía amigos y andábamos ahí con las mochilas todas sucias, llenas de pintura, las manos llenas de pintura, pasándonos por detrás de la micro, y por supuesto llegando a un lugar y haciendo un graffiti. ¿Y qué es un graffiti si no es un grito en la pared? ¿Qué es un graffiti si no es acaso una de las más poderosas expresiones de una firma, pero ahora está puesta ahí en la vía pública para ser vista por otros? Y a veces ni siquiera para ser vista, a veces para estar nada más. Pero rara vez, diría yo, que un grafitero hace su obra para que sea invisible. Y por supuesto no pude evitar conectar todo esto con mi actual carrera, que es diseño gráfico. Y cuando tomé un curso de experiencia de usuarios, de investigación para la experiencia de usuarios, lo primero que nos dijo el profesor en ese curso fue que su trabajo tenía que ser invisible. Y ahí me fui a la chucha, pues ¿pero cómo? Si ya nadie quiere firmar, ya nadie quiere poner su nombre. Y por supuesto que debería preguntarme en este momento por qué debería ser bueno también poner el nombre. Y sobre eso es lo que quiero hablar hoy, porque yo no sé muy bien si una cosa es mejor que la otra.
Yo no sé si la firma sea realmente tan importante. Lo que sí me consta es la constante contradicción de esta publicidad, de este marketing actual que te dice: sé tú mismo, exprésate, somos como tú. Basta con ver, por ejemplo, las publicidades de WOM, que te muestran una juventud como en éxtasis y muy alocada, como con un estilo de vida muy desafiante del status quo, entiéndase, como desafiar lo que está impuesto. Pero sin embargo lo dicen con mensajes multitudinarios puestos en los espacios públicos donde más gente lo ve a menor costo. Tenemos este discurso sobre la individualidad en la época donde todos y todas están vueltos locos comprando zapatillas. Y sí, las mismas zapatillas. Entonces, lo que sí veo es la contrariedad en los mensajes. Pero sí quiero puntualizar un par de cosas sobre el minimalismo. Sobre la pregunta por su función. ¿Sirve de algo? ¿No sirve para nada? ¿Y tiene para qué servir? Y también la otra pregunta: ¿por qué deberíamos firmar las cosas? ¿Por qué deberíamos poner nuestros nombres? ¿O por qué será importante que nuestros nombres sean recordados y asociados a un trabajo? No tengo ninguna respuesta, pero durante el episodio estaré divagando y preguntándome sobre eso. Porque, entiéndeme, como persona que viene del graffiti y que entendió a través del diseño que podíamos planificar la gestión de ciertos recursos visuales, incluso considerar la contraforma como un elemento que puede dar sentido a un mensaje. Es decir, cargamos un significante de contenido. Eso es lo que hacemos en diseño. Entonces, para mí no es nada más que lo contrario al minimalismo. Si antes tenemos un significante que está completamente vacío, por cierto, ningún significante nunca está vacío, y con significante me refiero a como el objeto, el logotipo, el símbolo, el color, lo que sea que te llame la atención, eso es el significante. Es como cuando tienes una palabra. La palabra perro no significa algo necesariamente, pero es un significante para ti en tanto le das un significado. Para ti un perro puede ser una criatura bonita, amable, simpática, juguetona, como para ti puede ser un trauma por una mordida de perro, o tal vez el miedo a alguna enfermedad. Entonces, la palabra perro es el significante y el significado se lo das tú. Las personas que trabajamos en comunicación nos encargamos de diseñar la experiencia en la que ese significante adquiere un significado. No tenemos ningún control sobre eso, por supuesto, pero sí podemos dar algunas luces de lo que aparentemente puede llegar a funcionar. Y en última instancia, lo que a mí me interesa es que el diseño puede permitir hacerse otras preguntas también. ¿Será entonces que el minimalismo contraviene a la idea misma del diseño? ¿Será que la pérdida de detalle en el mundo sea también reflejo de una pérdida en el interés por la vida? El otro día, mientras estaba moliendo una palta al interior de su propia cáscara para no ensuciar un plato y mojarme las manos, me preguntaba sobre el minimalismo, dónde surge, cuándo parte esta tendencia artística y por qué existe. Así que quédate hoy porque en el Aesthetic Dato Palta hablamos sobre el minimalismo. Figuras frías, sólidas, con pocas palabras, austeras de materiales. Eso es el arte minimalista y se ve reflejado en sus esculturas y sus obras pictóricas, incluso a veces con materiales muy poco propios del arte, más propios de la construcción. Y es que en el año 1965, el autor Richard Wallheim, para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y los objetos que había generado, pensó y propuso en su rol de filósofo el minimalismo como una nueva manera de ejecutar el arte. Y es que donde antes el arte ponía esfuerzo en la iluminación, el volumen, el uso de la luz, la sombra, el arte figurativo incluso, aparece el minimalismo como una respuesta física, material e incluso simbólica para hablar de una época austera. Y es que en los años 60, como parte del periodo de la posguerra y la instauración de lo que conoceríamos más adelante como Guerra Fría, aparece una performance. Los artistas comienzan a generar esculturas y obras de arte que esperan
a ser invadidas, utilizadas, pisadas incluso por los transeúntes, por las personas que visitaban a los museos, y así generar esta conversación entre que el arte está siendo vivo, pero es vivo cuando lo experimenta otra persona. Y es que buscaban principalmente influir en el espacio, pero también influir en quién está en ese espacio. Algunos ejemplos de minimalismo en el arte son el plano de magnesio de cobre, que es una escultura del autor Carl André en Estados Unidos en 1969, de igual manera que el dibujo de pared en 1982, desarrollado por Sol Lewitt, quien proponía una aparición efímera de figuras que se iban contrarrestando unas a otras en lo que más adelante denominaríamos como arte óptico. También podemos encontrar el matrimonio de la razón y la miseria número 2, una superficie plana con pintura en ella y nada más, del artista estadounidense Frank Stella en el año 60. Y tal vez conoces el trabajo material de la artista japonesa Yayoi Kusama, quien para una exhibición colocó 1500 esferas de plástico, pero que estaban hechas de un material reflejante, es decir, eran 1500 esferas de espejo. Es decir, la obra eras tú y tus 1500 reflejos. La obra se titula Jardín de Narcisos. El minimalismo cuestiona la obra por la obra y pone a la obra en el espectador, y genera también algo positivo, que es espectadores más intelectuales y conscientes. Materiales sólidos y técnicas muy similares a las empleadas en la construcción caracterizan al arte minimal. Así que si te preguntan, ya sabes, di que conociste el arte minimal comiendo palta en el podcast creativo Tierra de Nadie. Hay un documental muy malo. Qué pesado partir así. Ya, lo reformulo. Hay un documental que no me gusta para nada, llamado Minimalism. Estoy seguro de haber hablado de este documental en la primera temporada del podcast. Pero por si no lo has escuchado, te repito básicamente el corazón de la idea y me extiendo sobre eso también acá. Minimalism es un documental sobre dos chicos, no recuerdo si eran hermanos o eran amigos, la verdad es que no presté tanta atención en ese momento, porque realmente el documental me dio rabia. Dos personas que se dan cuenta de que como que se hacen conscientes sobre el tener muchos objetos y se hacen la pregunta sobre cuántos objetos debería tener una persona en su vida. Y comienza todo este proceso de dos hombres estadounidenses que van relatando la manera en la que se fueron despojando de aquellos objetos que se preguntaban conscientemente: esto me aporta valor y esto no me aporta valor, entonces me desprendo de todo cuanto no me aporte valor. Me saco de encima todas esas cosas que no me interesan, que no me están ayudando. Y sobre eso, se supone, voy construyendo una vida más plena, más sana. Y como ya me comprenderás, me molesta mucho que alguien me diga lo que se supone que es una vida sana. No creo que nadie tenga la respuesta a eso, menos estos dos hombres blancos estadounidenses que no venían, digamos, de una pobreza, de un estado en el cual tal vez, no tienes ropa para toda la semana, para cambiarte todos los días. Entonces, claro, es fácil decir que desprenderte de los objetos, desprenderte de la ropa, incluso desprenderte de personas, te va a ayudar a ser una mejor persona. Pero al mismo tiempo, hay que entender y comprender en qué condiciones está la persona que recibe ese mensaje. Si hay una persona que por fin, por primera vez en su vida, pudo tener acceso a comprar bienes, a comprar servicios que tal vez nunca pudo tener porque anda a saber tú de dónde, de qué realidad vienen, me da la sensación de que no puedes llegar y decirle a cualquier persona que la fórmula de éxito en tu vida está puesta en el minimalismo y que con ello yo debería, como por supuesto, entenderte, darte la razón y comenzar a botar mis cosas. Me pasa un poco similar a lo que ocurre con el fenómeno de Marie Kondo, la autora japonesa, y que también tenía una serie en alguna de las plataformas de streaming o TV, no lo recuerdo la verdad, donde, claro, enseña como el valor de ordenar, de movilizar las energías y
y desprenderse de las cosas que nos hacen mal. Y ahí viene mi problemática con el minimalismo. Cuando todos los mensajes tienen que ver con el dejar de lado una cosa, porque, y ahí viene la fórmula, ¿no? Si dejo de lado esto, entonces, por definición, viene esto otro. Si me desprendo de esto que se supone que me hace mal, viene la secuencia, voy a sentirme mejor. Y eso es muy facilista, es muy simple, es muy reduccionista para una realidad tan compleja como la que vivimos, donde cada persona es su propio universo en determinada síntesis, ¿no? Es fácil decirte que te desprendas de las cosas cuando no tuviste necesidad alguna de luchar por ellas. Y sonará muy romántico esto, sonará un poco, tal vez, a ver, como adolescente incluso. Y sí, lo digo con la adolescencia que corresponde. La adolescencia del adolecer, ¿no? De la adolescencia como ese proceso donde la vida te duele, donde te enervas, donde te genera rabia cierta cosa. Cuando las personas nos invitan a pensar fuera de su zona de confort o a salir de la zona de confort y eliminar aquellas cosas que no me aportan valor, estoy tratando de cortar la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Y esta es la idea adolescente. Estás presuponiendo que porque tú viviste las cosas de determinada manera, para el otro también van a ser así. Es decir, estás atribuyéndole tu misma vida al otro. Y eso, cuando implica al otro, y el otro se involucra con ese deseo, con esa necesidad tal vez de explorar esa vida, esa otra vida, se encuentra con que no existe, con que no era verdad, con que ahí está el corte. Cuando se da cuenta este otro de que la vida que tú me decías no existe porque esa fue tu vida. Las cosas que funcionaron para uno no necesariamente van a funcionar para otro. Y eso es importante recordarlo. No porque yo me despojo de mis cosas, estas se vuelven importantes. De igual manera que no porque yo me despoje de firmar mi obra, mi producto, lo hace menos relevante. Y aquí vuelvo a la pregunta inicial. Si ningún trabajo debiese ser visible, entonces, ¿qué tipo de realidad estamos construyendo? Pensemos de una manera muy simple una escalera mecánica. Una escalera mecánica que va llevando y transportando a las personas sin que éstas se hagan conscientes de cuántos pisos están subiendo, porque efectivamente no están dimensionando la labor de la escalera mecánica. Es decir, desde hace años que ponemos a trabajar a la tecnología por nosotros y por nosotras, y no dimensionamos el paso de la realidad, del tiempo, cuando subimos a un edificio en un piso 20 y de pronto por algún motivo se genera un desperfecto en el ascensor. ¿Qué ocurre ahí? Tenemos que recurrir a nuestros cuerpos. Cuando nuestros cuerpos han estado tan disociados de la creación, del origen, del desarrollo incluso de la vida en un edificio, nos hacemos conscientes de que todo cuanto implica el minimalismo implica una pérdida, implica una negociación con otra cosa. Y en esa negociación siempre vas a salir perdiendo. Siempre todo cuanto menos sea complejo y sea más rentable es útil y está bien diseñado para el capital. En síntesis, el minimalismo como herramienta social nos permite maximizar las oportunidades y a través de minimizar los costos. El problema es que no sabemos cuáles son esos costos. Simplemente asumimos que es el costo material. Determinada obra me hizo gastar menos pintura, por ende es mejor. Esta ropa me recuerda a esta otra persona, ya no la quiero recordar, la boto, mejor. Pero no sabemos, no tenemos garantizado el costo, no sabemos qué es lo que estamos perdiendo. No conocemos todavía la palabra progreso, porque no sabemos hacia dónde estamos progresando, y creo que el minimalismo nos ayuda solamente a seguir despojándonos cada vez más de la responsabilidad de lo que implica
subir un edificio de 20 pisos, trasladarse todos los días dentro de un automóvil a 120 kilómetros por hora por una autopista que se construyó para que transiten cientos y cientos de miles de ruedas todos los días. Entonces, el minimalismo es el modo de vivir en el cual nos minimizamos también a nosotros y nosotras mismas. Todavía no sé si la identidad es más valiosa que la uniformidad, si son contrastes tan realmente opuestos como los he planteado, pero creo que todavía existe una última pregunta fundamental, y es ¿por qué el minimalismo? ¿Por qué tenemos que dejar afuera toda emocionalidad? ¿Por qué tenemos que dejar afuera todo cuanto sobra? ¿No queremos acaso una vida de excesos, de goce, de disfrute? ¿Y no será entonces que en esta vida de rapidez de la información, de sobreinformación y de inteligencia artificial, que venga la emoción humana a reafirmar nuestra existencia con la expresión, con el exceso, con la pintura, con el chorreo, con el derrame, con la obscenidad incluso? ¿Será entonces el minimalismo la vida que nos queda? Nada en este mundo les pertenece. Nada de este mundo nos pertenece. Solo habitamos este mundo y creemos pertenecer a él y qué cosas nos pertenecen porque nadie nos dijo que no podíamos hacerlo. Esa es la única razón por la que esto que llamamos sociedad existe. No existe porque sea bueno, no existe porque alguien quiere hacer algo necesariamente, no existe porque alguien siquiera pudo planificar algo tan complejo como lo que estamos viviendo en este preciso momento. Para que esto ocurra, tenemos que diseñar un sistema de escenario, amplificación, iluminación, ropa, vestimenta, asientos, espacio, arquitectura, sistemas de transporte. Asumo que ninguno de ustedes vive aquí mismo, o sea, asumo que todos tuvieron que viajar a cierta distancia. Nada de lo que aquí estamos observando, presenciando, sintiendo, nos pertenece. Ni siquiera nuestro lenguaje tampoco nos pertenece. Nos pertenece solo por la simple razón de que nadie nos dijo que no nos pertenecía. Bien, es conocido el caso de la arquitectura brutalista soviética, que con sus imponentes edificios, enormes pabellones, grandes edificaciones geométricas y elaboradas principalmente con vigas y con hormigón, con concreto duro, puro, sin pintar incluso, nos han legado una idea de que la repetición aparentemente no tiene vida, que no tiene alma. Y sí, son edificios que recogen algunos elementos que podríamos llamar hoy en día minimalistas, entendiendo que vienen de un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial e incluso en plena Guerra Fría. Al buscar una buena explicación para esto es que, claro, los países tienen que comenzar a dar cuenta de su avance, dar cuenta de hacia dónde tienen puestos los intereses y qué hacen, recortan, por así decirlo, el gasto en cuanto a tiempo, en cuanto a diseño, en cuanto a gestión de obras monumentales y que resulten llenas de detalles insignificantes. Por ejemplo, ahí tenemos una buena contraposición entre las obras del arquitecto Le Corbusier con las obras del arquitecto español Gaudí. Mientras Gaudí genera unas formas intrincadas y circulares, llenas de nudos y con muchos detalles en todo momento, Le Corbusier claramente tenía una tendencia a el minimalismo, a dejar el hormigón lo más visible posible para que se tradujese en una mirada sobria,
llena de materiales de construcción desnudos y con la estructura visible. Y ahí hay algo interesante. Por supuesto que doy crédito y doy mérito de que aquellas obras tienen su belleza intrínseca, tienen de alguna manera una mirada estética puesta en ciertos elementos súper concretos de una realidad. Pero no necesitamos ir muy lejos para ver también efectos de esto en nuestro país, Chile. La Villa Frey, por ejemplo, o la Villa Olímpica, especialmente la Villa Portales, son lugares donde este estilo arquitectónico minimalista generó efectivamente, además de un trabajo social, lugares de encuentro para las personas y efectivamente reducir de alguna manera ciertos gastos innecesarios en espacios y decoración. ¿Por qué será? ¿Por qué estará puesto el reclamo de las personas ante esa pérdida de la identidad en el comunismo soviético, en sus edificios, donde se alega muchas veces de que cómo vamos a vivir todos y todas en edificios que son completamente iguales, donde no se puede apropiar uno del lugar? Bueno, ahí está la pregunta sobre el minimalismo y sobre el estilo de vida. El minimalismo es algo que lucha constantemente y creo yo profundamente contra el concepto de identidad. Conflictúan en la medida en la que la identidad, para ser identidad, debe basarse en el exceso. Y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Cuando una persona logra decir, este soy yo, esta es mi identidad, no se trata de haber quitado elementos y haber restado cosas para finalmente quedarme con lo esencial, con lo básico. Diseñar a una persona no es igual que diseñar un edificio. Tú no puedes diseñar a una persona con su estructura visible y con el menor material posible. O sea, sí, pero estarías desnutriendo a una persona. Y hablo de desnutrición como el concepto en cuanto a lo alimenticio, pero también en cuanto a lo verbal, en cuanto a lo cognitivo. Eliminarte cosas pareciera ser un poco contraproducente, cuando la identidad pareciera ser más un chorreo, un exceso, un goteo, una saturación de lo que de ti se escapa sobre todo lo que has aprendido y lo que has vivido en esta vida. Entonces tú no eres el menos, tú eres el más. Tú eres eso que excede al otro y ahí estás tú. Cuando tú excedes al otro, cuando lo sobrepasas, cuando de alguna manera entregas algo que conflictúa o que genera fricción, te das cuenta de tu identidad. No antes. Es prácticamente imposible darse cuenta de una identidad donde solo voy restando cosas. Porque si resto cosas, ¿con qué me quedo? ¿Me quedo con mi nombre? ¿Me quedo con mi cuerpo? ¿Me quedo con mi root? ¿O tu cédula de identidad, sea donde sea que estés escuchando esto? En cambio, la identidad tiene que ver con el exceso. Tiene que ver con los edificios que tienen formas muy particulares, donde crecen determinadas plantas que responden a determinado ecosistema. Tiene que ver con la gente colgando hilos con tendederos de ropa en las poblaciones, en los famosos y conocidos blogs. Tiene que ver con la gente sacando su mesa el fin de semana para cenar o almorzar en la calle mientras el grifo está abierto en la esquina con los vecinos y vecinas, mientras conversan y comparten los microsucesos históricos que les suceden en el día a día. Esa lógica no puede ser compatible con el minimalismo, porque el minimalismo busca, de alguna manera, lo esencial, lo básico, y se entiende perfectamente, está muy bien puesto en su propio contexto, en su propio tiempo. Cuando en el año 1965 por primera vez alguien le pone el nombre de lo minimal, lo pequeño, lo mínimo, sobre los cuadros del famoso Ad Reinhardt, que por supuesto estaba explorando algo que visualmente nos llamaría la atención, pero nuevamente insisto en el no por botar más ropa voy a cargar menos peso, no por eliminar a ciertas personas de mi vida voy a ser más persona. Es necesario enfrentarnos a las fricciones del otro, y la única manera de enfrentarnos a las fricciones del otro para reconocernos a nosotros y nosotras mismas como cultura, como parte de una identidad,
tiene que ver con excederte, salirte de ti, poner tu firma y decir, sí, esto lo hice yo porque crecí así, esto lo hice yo porque estas son mis inquietudes, no son unas inquietudes universales que provienen de una película que vi en Netflix. Es ahí cuando podemos contrastar la diferencia del uniforme con la ropa propia. Cuando en el colegio celebraban, no sé si en tu país pasaba esto, el famoso Jeans Day, que era como el día de la semana que ocurría normalmente una vez al mes o no sé, 2 veces al mes, donde los niños y niñas podían ir con su ropa de calle. Mira el nombre, curioso, la ropa de calle, la ropa con la que se está afuera, porque cuando se está adentro en el colegio tenemos lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? El uniforme escolar. Es el mínimo deseable para que todos y todas nos comportemos de la manera mínima, en la manera en la que eres respetuoso, no molestas, no incomodas, para que estés sentado y sentada en una sala, en una silla, que por cierto también es mínima, es el mínimo material, es el mínimo precio posible para recibir una educación de un profe. Sí, de un profe que también es un mínimo. Es el mínimo de esfuerzo posible, es el mínimo de interés posible en enseñar en un sistema que también es mínimo, porque al profe lo que se le exige es que pasen los estudiantes, más estudiantes, con menos preguntas, más estudiantes con menos problemas, más estudiantes por menos tiempo. Que dediquemos la menor cantidad de tiempo posible a la persona y optimicemos la mayor ganancia posible, la mayor inversión posible, no en la persona, sino que directamente para las ganancias de uno. Y he ahí uno de los problemas fundamentales del minimalismo, y es que toda esta optimización no está diseñada para ti, no está pensada en ti, está pensada en un otro. Está pensada en que esa empresa reciba menos reclamos. Está pensada en que ese empleador tenga que pagarle menos dinero a menos trabajadores. Y de esa manera optimizamos los recursos para que el mundo funcione mejor. Pero mejor, ¿para quién? Hagamos más salas de clases, con más estudiantes, pero paguémosle a menos profesores. Hagamos edificios más grandes, más altos, pero con cada habitación cada vez más pequeña, con menos espacio para vivir. Construyamos más y más edificios en las ciudades, pero pongamos con cuidado cada vez menos escaleras de emergencia en cada uno. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia. Y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar
sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Me marcho, mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete más de tus mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete más de tus mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida. ¿Sabes quién soy yo? No, po. No tienes idea. No sabes quién soy yo. Y yo, menos. No, yo tampoco sé quién soy. ¿Yo debería saber quién soy? Se supone que yo debería saber quién soy porque he pasado más tiempo conmigo mismo y por eso yo debería saber quién soy. Si se tratara de conocerme por haber estado más tiempo conmigo, podría decir que conozco y en profundidad a varias personas con quienes he compartido mucho tiempo, que las he visto muchas horas. Pero no es el caso, ¿verdad? No por tener más información de esa gente, yo podría decir que las conozco. No por tener más información de alguien, puedes decir que lo conoces más. Lo conoces en alguna medida, pero no más. Más no significa profundidad. Más no es profundidad. Más es más. Es decir, conoces hartas cosas de las personas, pero estás lejos de conocerlo todo. Profundo es algo profundo. Son dos dimensiones, las de cantidad y las de profundidad. Me acuerdo cuando yo mismo me autodenominé como nadie. La primera vez que me autodenominé nadie fue hace varios años, diría yo cerca del 2010, cuando tuve una discusión con mi madre. Hablábamos sobre la falta de atención por mi parte a los estudios y por llegar prácticamente todas las tardes hediondo a pintura y con los pantalones sucios y con la ropa manchada por estar haciendo graffiti en la calle. Recuerdo que tuve una pelea con mi madre en aquel tiempo porque me reprochó, me dijo: ¿por qué te dedicas las tardes a pintar y no a estar estudiando? ¿Por qué no te dedicas a hacer algo mejor por tu vida? Incluso me dijo en un momento: ¿por qué no estudias para que puedas ser alguien en la vida?
En ese momento, yo recuerdo haber sentido esta rabia adolescente, este enojo profundo que me invitaba a decir palabras que a veces no quería decir, pero que sin embargo, como yo era alguien que practicaba graffiti, sabía que toda palabra era importante y era significativa, porque era parte de mi firma. Fue ahí cuando le dije a mi madre, un poco llorando, un poco con miedo, pero siempre con el ánimo de discutir, le dije: yo no quiero ser alguien, yo no quiero ser uno más. Y recuerdo que de manera bastante como poética adolescente le dije: yo no quiero ser una oveja del rebaño como ustedes. Recuerdo la reacción de mi madre espantada y diciendo: no me hables con metáforas, no me hables de esa forma con poesía. Fue curioso porque reconoció la poesía donde tal vez yo suponía que iba a haber. Y le dije: yo no quiero ser una oveja del rebaño como ustedes. Yo, por primera vez, quiero ser alguien, pero voy a ser alguien. Y te lo prometo que voy a ser alguien siendo nadie. Y ahí fue cuando me quedé en silencio y la ausencia apareció como nombre en mí por primera vez. Sí, soy una persona que creció en un entorno donde a veces faltaban los recursos para llevar una vida como todos y todas desearíamos. En algún otro episodio en el futuro hablaré sobre un poco mi infancia, pero pasaron muchas cosas donde sentí que la vida no era justa, donde sentía que ¿por qué se me daba menos a mí cuando sentía que merecía más? Si yo me portaba bien, si yo era una buena persona, ¿por qué el mundo me trataba así? Y es que me di cuenta desde temprano que la ausencia también es algo que debiese ser dicho. Por eso me llamo nadie. Y por eso cuando un arquitecto y cuando un ingeniero me dicen que su trabajo tiene que ser invisible, es que les digo: ¿por qué quieres ser tú uno más de los que repiten esas bonitas frases que te dijeron y no te pones a firmar mejor tu obra para sentir en la noche cuando te vayas a acostar en tu camita que hiciste algo, que te hiciste responsable de al menos un momento en un determinado lugar por un determinado periodo de tiempo? Esa es la importancia de firmar. Es el darle un sentido a esta existencia que ya sabemos no tiene sentido alguno. Pero ¿para qué estás aquí? ¿Por qué sigues? ¿Por qué continúas? Sí, puede que sea pura inercia, pero si llegaste hasta este momento del episodio y estuviste una hora escuchando algo que te aseguro que te hizo preguntarte más de una vez sobre alguna idea que ya tenías antes, es porque, créeme, hay un propósito que todavía no has descubierto. Pero te garantizo con toda seguridad que no soy yo quien te lo pueda decir. No tengo ninguna fórmula para ti, no puedo decirte que menos es más. No puedo decirte que te desprendas de las cosas que tienes en tu vida, porque solo tú sabes por qué esfuerzo y por qué vida has pasado para llegar a obtenerla y ser la persona que eres hoy. Solo te puedo decir que menos no es más. Menos es menos y más es más. Espero, sinceramente, que no estés cayendo en el minimalismo como corriente filosófica para justificar que hoy en día podamos acceder a menos cosas. Y espero que tampoco estés justificando tus proyectos visuales para enmascarar una flojera o un austero desarrollo que haga pasar piola, que no le diste esfuerzo, que no le diste tiempo a eso. Por eso siempre te invito a desangrar un poco de ti en el arte, que lo que haces tenga un poco de tu impronta, de tu identidad, de tu individualidad, que si bien no es verdadera ni tampoco es única, es tuya, es tu historia, es tu aporte, tu granito de arena en este tremendo mar de preguntas que tenemos. Sí, tu historia va a ayudar a generar nuevas preguntas. ¿Te gustó el episodio de hoy? ¿Aprendiste algo nuevo?
¿Hay algo que odiaste? Por favor, házmelo saber y escríbeme ahora a mi Instagram @nadiecl. Y si quieres, comparte este episodio con tu reflexión, con tu frase, con tu idea sobre el minimalismo y etiquétame. A lo mejor así podemos conversar y llegar a nuevas conclusiones. Por supuesto, esta discusión no está cerrada. Y por supuesto, esto es solo una persona llamada Nadie hablándote cosas al oído mientras tú haces tu vida. Sí, también la canción que escuchamos el día de hoy se llama Mentira y es del artista chileno Buddy Richard. Ricardo, también conocido como Buddy Richard, es un compositor chileno que fue bastante famoso durante el movimiento de la Nueva Ola en los años 60 de Chile. Así que le enviamos un gran abrazo y agradecemos a Buddy Richard por su tremenda canción. ¿Es tu vida también una mentira? Le damos las gracias finalmente a los amigos y las amigas de Palta Lovers. Ya sabes que puedes pedir desde ya tus paltitas siempre frescas para que tengas y no te falten para la semana. De esta manera damos término al episodio. Recuerda, espero tus historias de Instagram compartiendo este episodio con tus reflexiones y etiquetándome al Instagram NadiaCL para que sigamos conversando. Y como siempre en este podcast, un podcast creativo, te ayudo a pensar más allá de la función.